chicas, buenos días. Estamos entonces en el capítulo, ¿qué número? 8. Ok. Pasado rápido el tiempo. Estamos en el capítulo 8. La semana pasada compartimos, para recordarnos, los otros dos capítulos, el 6 y el 7. La última que hablamos fue sobre una mente ansiosa y preocupada. Y leímos los versículos que el Señor dice que no estemos ansiosos por nada, sino que oremos por todo, ¿no? Él nos ha dado una de las armas que estamos aprendiendo en este curso, que es la oración. La oración es una de nuestras armas contra el enemigo, contra los pensamientos que pone en nuestra mente. Y realmente Él dice, no estemos ansiosos por nada, o que oremos por todo. Entonces, nos ha dado como que Él ha diagnosticado lo que viene en nuestra vida, el ansia, y nos ha dado el tratamiento correcto, ¿no es cierto? La cura correcta para que el ansia desaparezca es la oración, ¿no? Porque Él dice, no estén ansiosos, porque Él sabe que nosotros, Él nos ha creado, sabe que el ansia viene a nuestra vida, pero nos da una herramienta maravillosa para que esa ansia se vaya, que es la oración. Estar en la presencia de Dios, como antes de comenzar el curso nosotros siempre oramos y cantamos, ¿no? Las canciones no son simples canciones, son palabras poderosas de fe, de esperanza, de alabanza hacia Dios con melodía. Cuando uno canta no está simplemente cantando una canción, está declarando cosas poderosas, porque ustedes no sé si se han dado cuenta de que cuando nosotros cantamos realmente nuestra alma recibe un beneficio increíble. Nuestras emociones están perfectas como Dios quiere que estén, porque estamos recordando a nuestra alma. Es interesante cómo, ¿no? David dice, alma mía, bendice, alaba, también dice, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese versículo que este salmo realmente me ha hecho siempre reflexionar, porque en realidad David le da un mandato a su alma. No está esperando que su alma, ¿no? Él usa su voluntad, que está dentro del alma, y le dice, alma mía, no le dice, si tienes ganas, bendice al Señor, alaba. No, le dice, bendice, alaba al Señor. Muchas veces nosotros estamos en momentos difíciles en los cuales nuestras emociones no están como para alabar a Dios, ¿verdad? Que realmente a veces no tenemos esos ánimos que deberíamos tener, y no es que nos sentimos culpables por eso, pero sí tenemos que hacer algo para que ese desánimo se vaya. Y nosotros tenemos que usar nuestra voluntad y decirle a nuestras emociones, bendice al Señor. Entonces ponemos una alabanza, una canción, pues son palabras de fe, de declaración, de esperanza y de lo que Dios es, para recordar a nuestras emociones, a nuestra alma, quién es Dios, quién es el Dios en el cual estoy confiando yo y tú. Entonces, eso era con respecto al capítulo anterior, que no debemos de tener una mente ansiosa y preocupada, ¿no? Porque en realidad yo digo, si eso nos beneficiara, pues preocupémonos todos, pero no ayuda en nada. Es más, empeora todo. Entonces hoy día vamos a ver una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. Nosotros tenemos comportamientos que pueden ser dañinos para nosotros y para los otros, ¿correcto? Tenemos pensamientos, ¿ok? Porque un comportamiento viene de un pensamiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos pensamientos que pueden dañarnos a nosotros, pero también pueden dañar a los otros. Entonces también tenemos que estar observando no solamente si tú eres una persona que estás atenta a no hacerte daño a ti mismo, excelente, estamos ya en un buen paso, porque a veces no nos damos ni cuenta que, por ejemplo, preocupándonos, siendo ansiosas, ¿no? o negativas, estamos dañándonos a nosotras mismas, no nos damos cuenta. Si ya estamos en ese punto, entonces estamos avanzando, ¿no? Y el otro punto es cuando yo daño a otros, porque también a veces no nos damos cuenta que estamos dañando a otros a veces. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, una mente enjuiciadora o crítica, que van juntos, porque dan un juicio, es determinar algo de una persona, ¿no es cierto? Cuando en realidad no sabemos nosotros exactamente si es así o no. Es un juicio que damos, es un dictamen, algo que nosotros decimos, sí, pues esa persona es así, siempre se comporta así, no cambia, ¿no? Y eso es, digamos, nos lleva a algo que es el yo,
el egoísmo, porque entonces yo estoy diciendo yo estoy en lo correcto y ella está en lo equivocado, ¿no? Y vamos a ver varios versículos que obviamente el Señor nos deja en su palabra, que nos dice que no juzguemos a otros, que no estemos criticando, y eso es muy femenino, ¿sí o no? No caemos muchas veces en eso, en criticar a otras personas, pero estamos en un proceso, vamos mejorando, vamos dándonos cuenta de en qué cosas somos tendentes a caer y caemos cada vez menos, ¿no es cierto? Entonces vamos mejorando en nuestra vida para la gloria de Dios. Actitudes enjuiciadoras, como la crítica y la suspicacia, causan tormento en la vida de las personas. O sea, es una cosa que no trae nada bueno. La suspicacia, ¿qué cosa es? Es pensar mal, es desconfiar constantemente de las personas, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, un ejemplo de suspicacia, porque quizás juicio y crítica es más claro el término para nosotros. Suspicaz es una persona que, por ejemplo, piensa que otros están pensando mal de ella misma también, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos personas están conversando y tú pasas y tú dices, están hablando mal de mí. Eso es ser suspicaz. Estás pensando mal, de repente están hablando de cualquier otro tema que se ríen y creen que claro, o te estás riendo, se están riendo y se están burlando de mí, ¿no? Eso pasa, ha pasado en nuestras vidas a veces, pues ya no obviamente, ¿no? Pero ha pasado en nuestras vidas. Entonces, Dios no quiere que tengamos una mente suspicaz. ¿Por qué? Porque nos hace daño. Porque en realidad muchas veces, inclusive el pensar, el desconfiar de otras personas, malogra nuestro estado de ánimo. Entonces nos ha perjudicado, ¿no es cierto? Y no quiere tampoco que seamos críticas y tengamos juicio hacia otras personas, porque eso no es demostrar el amor de Dios, porque eso es tener un concepto equivocado de nosotros y de las personas. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy juzgando y criticando a una persona, yo estoy poniéndome en un nivel más alto que esa persona. ¿Me dejan entender? Es como un juez, cuando hay ¿no es cierto? Un juez, está el juzgado y está el imputado, el culpable. Ellos están en una posición de decidir que él es culpable o inocente, ellos están en una posición superior, ¿correcto? Entonces en el momento que nosotros juzgamos a otros, nos estamos poniendo en una posición superior y no estamos cumpliendo lo que la palabra dice en Romanos, cuando dice que esa es una nueva nueva versión internacional, con la traducción viviente, que dice, Romanos, si alguien tiene la Biblia, yo también la tengo aquí, Romanos 12:13 para leerla en dos versiones. Romanos 12:13 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En la otra versión, en la Reina Valera dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, en el momento en que nosotros estamos juzgando a alguien, ¿no es cierto?, nos estamos poniendo en una posición superiores a esa persona. Porque está por cierto que de repente tú no caes en eso, pero caemos en otras cosas. Nadie es perfecto, estamos en un proceso. En el momento en que yo juzgo a una persona por una acción que ha tomado que no es correcta, que evidentemente no es correcta, me estoy poniendo en una posición superior. Pero yo también fallo, quizás no en lo mismo que ella, pero en otra cosa sí fallo. Entonces Dios no quiere que tengamos ni un concepto más bajo ni más alto, ¿no? Ni no tener una estima correcta de ti o de mí, cada uno de nosotros, pero tampoco tener una estima superior a la que realmente somos. Que debamos de tener, como dice en la traducción de los manuales, que seamos realistas en evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, el evaluarnos a nosotros mismos, el constantemente poder autoexaminarnos, ¿no?, nos va a permitir que estemos mucho más atentas a tener un juicio, una crítica sobre otras personas. Porque nosotros debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos y también de los otros, ¿no? Hay personas que hemos tenido poca autoestima, o quizás aún estamos teniendo poca autoestima, y no es la voluntad de Dios tampoco que seamos soberbios y creamos que
sabemos más que las otras personas. Por eso que realmente yo siempre considero que, entre comillas, yo comparto algo con ustedes. Yo no enseño algo, yo estoy aprendiendo contemporáneamente en el mismo tiempo que ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Entonces, realmente es importante, y una mente suspicaz nos lleva pues a estar desconfiando, ¿no? Y eso también nos lleva a no vivir bien, a no vivir en paz. Hemos dicho que Dios quiere que nosotros vivamos en paz, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el momento en que estamos desconfiando de todo y de todos, no vivimos en paz. Entonces, tenemos que eliminar esa mente enjuiciadora, crítica o suspicaz, ¿no? Que viene en qué forma, en forma de pensamientos. Entonces, si me viene de criticar a una persona, yo voy a recordar que en realidad no debo tener esos pensamientos. Entonces, así como voy a desechar los pensamientos que no son buenos para mí, también voy a desechar los pensamientos que no son buenos para otras personas, ¿no? Entonces, para trabajar a 360 grados dentro de nosotros. Hay una cosa, el tener una mente o pensamientos de juicio y de crítica rompen relaciones interpersonales, rompen relaciones entre madres e hijos, e hijas, hermanas, amigas, padres, esposos, ¿no? O sea, se realmente deterioran la relación, y no es algo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos personas que edifican relaciones, que fortifican las relaciones, que nuestras relaciones interpersonales se vuelven cada día más fuertes, más genuinas, más sólidas. Y para eso necesitamos desechar los pensamientos de crítica, ¿no? Y aumentar nuestros pensamientos de autoexaminarnos nosotros mismos, para tener el concepto correcto, el que Dios quiere que nosotros tengamos. Cada una de nosotros pertenece a Dios, y aun cuando tengamos debilidades, Él es capaz de mantenernos en pie y justificarnos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios quiere que crezca en nosotros cada día más. Él sabe que tú y yo tenemos debilidades. Él las conoce perfectamente. Él ha estado ahí en nuestras vidas, en los momentos más difíciles, cuando aún nosotros pensábamos que Él no estaba. Él estaba ahí. Entonces, Él conoce esas debilidades que tú y yo aún tenemos y con las que aún estamos luchando. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y que en algún momento lo compartimos, fue: ¿conoces tú tus debilidades? Es importante conocerlas, como dijimos en algunas clases anteriores, porque el enemigo buscará tu debilidad y la mía para ahí tentarte, para ahí hacerte caer, y ahí comenzarán sus pensamientos. Entonces es importante. Ahora, el amor de Dios es en realidad incondicional y perfecto, y eso es lo que nosotros necesitamos comprender, porque esa revelación del amor de Dios hacia nosotros va a transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es estable, no cambia, no tiene condiciones. Entonces, si hoy día yo fallé, yo voy a estar mal si no comprendo que el amor de Dios no ha cambiado hacia mí, y que ese amor de Dios es el que me da el impulso para mejorar esa área de mi vida en la cual yo estoy todavía un poco débil. Ahora, ¿qué hay? En realidad vamos a ver Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Dice, su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Entonces también ahí, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para dar un juicio, una crítica de alguien? Esa persona que vemos que está cayendo en una cosa, digamos, que no está bien, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entran un millón de cosas, desde, no sé, yo soy una persona, por ejemplo, acá en el grupo estamos una vez fumando un cigarro. De repente dices, wow, esa persona viene acá, comparte la palabra, o está acá y está fumando. ¿Y yo qué estoy haciendo? De repente yo no estoy fumando, pero estoy haciendo otra cosa que aparentemente no se ve, ¿no? Entonces yo tengo que, así como yo hacia mí tengo que comprender y entender el amor de Dios, tengo que dar a las otras personas ese amor de Dios. Sabemos que las iglesias o los cristianos no somos perfectos, es más, somos personas que hemos comprendido que somos imperfectas y que necesitamos de Dios y que estamos en ese proceso. Y por eso estamos aquí, porque queremos ser cada día mejores, ¿es cierto?
Hay un versículo precioso que habla de la justificación. Y por eso que cuando dice acá que cada uno de nosotros que pertenece a Dios tenemos aún debilidades, pero Él es capaz de, a pesar de esas debilidades, seguir amándonos y justificándonos. Eso está basado en el versículo que dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros siempre estamos en paz delante de Dios, porque dice que el castigo de nuestro, en Isaías dice, no solamente Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No había paz entre Dios y nosotros, pero a través de Jesucristo ahora nosotros vivimos en una constante paz, aceptación, justificación y amor hacia Dios. Entonces, eso es el motor de nuestras vidas, hacia nosotros y hacia los otros, debe ser. Y eso es lo que tenemos que ir practicando. Al enemigo le encanta mantenernos ocupadas juzgando a otras personas. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? En el momento en que yo estoy dando mi tiempo y dando mis pensamientos y mi mente en juzgar a otros, no voy a tener tiempo para autoexaminar, para reflexionar sobre mi comportamiento. El enemigo sabe que mujeres como nosotros, si nosotros comenzamos a evaluarnos, autoevaluarnos, autoexaminarnos, vamos a ser vencedoras, porque tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y Él nos va a redarguir. Y la palabra de Dios, que nosotros estamos siempre alimentándonos de ella, dice que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos en eso, queremos ser redarguidas, queremos ser corregidas con el amor que nos corrige el Señor, queremos ser transformadas. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Mientras tu mente y la mía esté ocupada juzgando a otras personas, yo voy a estar en una posición superior a esa persona. En el momento en que yo juzgo, me pongo en una posición superior, ¿correcto? En ese momento, como yo soy superior, no estoy mirando mis faltas, no estoy evaluándome. Entonces voy a distraerme de mi propia vida y no voy a avanzar en mi transformación, en mi santificación, en mi camino a la santidad. Él sabe que vamos a ganar, entonces quiere distraer. La próxima vez que nos venga ganas de criticar a alguien, acordémonos que el enemigo nos está distrayendo para que nosotros no avancemos en el camino del Señor. Entonces vamos a tomar las cosas de otra manera, vamos a entender que es una mala estrategia de Él para distraernos del proceso de cambio, de transformación, y que la gloria de Dios cada día se va a ver en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que Él nos pone en una situación de orgullo. Cuando nosotros juzgamos a otros, estamos poniéndonos en una posición superior de orgullo ante las otras personas. Quiere salir el fariseo en nosotros, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos que estar muy atentas. Y cuando venga ese deseo de querer criticar o juzgar a otra persona, decir, no me vas a distraer. Voy a enfocarme en mí y voy a orar por esa persona. Él está derrotado y destruido. Él es un enemigo destruido, derribado y derrotado. Pero yo necesito hacérselo recordar a él todo el tiempo. Y a mí también. Entonces, en el momento en que me venga un pensamiento de suspicacia, un pensamiento de crítica, yo voy a tomar autoridad sobre ese pensamiento. Mi voluntad, voy a ejercer mi voluntad. Entonces, no solamente voy a orar por esa persona que yo veo que está actuando mal, y voy a realmente dar algo maravilloso a esa persona, completamente diferente a lo que el enemigo quiso. Y el segundo beneficio es que yo voy a enfocarme en mí, en evaluarme yo mismo, inclusive en lo que esa persona está haciendo. Y si no caigo en eso, evaluar otras cosas. Entonces me concentro en mí. ¿Para qué? Para seguir el proceso de transformación de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Qué precioso ese versículo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos justificados por la fe en Jesucristo, por el sacrificio de Él. Ya no hay culpa, ya no hay justificación. Y eso tienes que creerlo siempre. No para permitir fallar, sino para levantarte cuando fallas.
porque esa es la voluntad de Dios. Él está ahí para darte y para decirte, hijita, yo estoy contigo. Y nosotros tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que estar pegados a la vida para poder dar ese fruto maravilloso que el Señor nos ha prometido. Amén. Ok. Una mente enjuiciadora, como hemos visto, es un retoño de una mente negativa, ¿no? Porque está enjuiciando, da una crítica hacia otras personas. El corazón, como hemos visto en Proverbios, que sobre toda cosa que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque de él fluye la vida. Entonces, tenemos que realmente tomar conciencia que nuestro corazón necesita ser cuidado. Porque, ¿por qué? Porque Dios nos deja eso en su palabra. ¿Se acuerdan lo que leímos ese versículo? Que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿no? Los pleitos del corazón, que nos parecía tan lindo y tan romántico este corazón. En realidad no es así, ¿no? Pintan, y ahora que vienen los enamorados, el corazoncito rojo precioso, pero ese corazoncito precioso no salen buenas cosas. No nos habíamos dado cuenta. Por eso es que Dios deja en su palabra en Proverbios que sobre toda cosa que tú cuides, cuida tu corazón, porque de él fluye la vida, ¿no? Entonces es importante. En 1 Corintios 13:7 hay un versículo precioso que lo conocemos todos, ¿no? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor ágape, el amor de Dios, el amor perfecto, el amor que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. Entonces hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Está en nosotros el amor de Dios. Es como los músculos. Los músculos están. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona va al gimnasio, ¿no es cierto? Comienza a ejercitarse y los músculos comienzan a desarrollarse. Y tú ves a esa persona que se veía así como yo, mejor. De pronto ves, sobre todo en los hombres, ¿no? Esos músculos. ¿Acaso no estaban ahí? Sí estaban. Pero con esa perseverancia de ir al gimnasio, ¿no? Diariamente, 1 hora, ese músculo se ha desarrollado y se evidencia. El amor de Dios ha sido derramado, dice la Biblia, en tu corazón y en el mío. Está ahí. Solo tiene que ser desarrollado. Y en eso estamos. Y vamos avanzando, lo vamos notando, que antes, ¿no? Ciertas cosas que antes hacíamos, ya no las hacemos, estamos más atentas. Entonces vamos desarrollando ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Para nosotros, hacia nosotros, para los otros, hacia los otros. Porque cuando Dios bendice, bendice como una lluvia. Dios nunca te bendice a ti. Cuando Dios bendice a 360 grados. Por eso que cuando tú comienzas a desarrollar y experimentar y vivir ese amor incondicional de Dios en tu vida y en la mía, lo vives para ti y luego para los demás. Somos bendecidos para bendecir. ¿Amén? Ok. Cuando hablando de la parte de suspicacia, ¿no? El que no se confía en general vive una vida bien inestable, ¿sí o no? O sea, el que está desconfiando constantemente no vive una vida en paz, vive una vida siempre preocupada, siempre inconstante, siempre inestable. ¿Por qué? Porque no confía, entonces está dependiendo de que si cree o no a las personas. Y como no cree, entonces se da una inestabilidad increíble. Por eso es que nosotros primero tenemos que sanar esta desconfianza. En uno de los cursos que también tengo la oportunidad de compartir, habla de que cuando tú vives una experiencia, lo que condiciona y da una herida a tu alma y a la mía, no es lo vivido, sino el mensaje que dejó. No es lo vivido, sino el mensaje que llega a esa niña o a ese niño. Porque esa experiencia que tú vives te deja un mensaje.
tú lo recibes. Por eso es que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos pequeños en crecimiento, tenemos que estar atentos a lo que ellos viven, porque nosotros estamos ahí para que cualquier mensaje quiera llegar. Por ejemplo, en los colegios, que muchas veces los maestros no están preparados, entonces el maestro le puede decir, no, pero tú no sabes hacer nada. Puede ser, también los padres lamentablemente a veces hemos cometido esos errores. Entonces, por ejemplo, si tu hijo te lo dice, mamá, y sale triste del colegio y te dice, mamá, el profesor me dijo esto, la profesora. Si tú tienes una buena comunicación con tus hijos, tú puedes sacar ese mensaje que va a depositarse en la vida de él, que es no sabe hacer nada. Entonces Dios te da sabiduría para que ese mensaje que quiere quedarse en él, tú lo saques y pongas otro. Pero si tú no estás presente en la vida de ellos, si no tienes una comunicación con ellos real, eso no va a ser posible. O cosas, eventos de la vida que a veces también nosotros nos damos cuenta hemos causado a nuestros hijos, pero Dios es misericordioso y Dios sana. Entonces, hablando eso hacia nosotros hemos recibido mensajes cuando éramos niños. Hemos vivido situaciones, algunas más difíciles que otras personas, que estamos aquí presentes, pero todos hemos vivido dificultades y esos han dejado mensajes, y muchas veces eso nos han traído una desconfianza, y por eso somos suspicaces, desconfiamos de todo. Ahora, ¿que tenemos que confiarnos absolutamente de todos? No, tenemos que confiarnos en Dios, y esa guía de Dios, a través de su Espíritu, va a indicarnos cuándo confiarnos y cuándo no, porque hay un versículo que avala esto. Dice, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Correcto? O sea, no es que Dios dice, confíate de todo el mundo. No, Él dice, está alerta, pero guiada por mi espíritu, no guiada por las heridas que tienes en tu alma. Es diferente. ¿Ok? Entonces, estamos desechando, aprendiendo a desechar los pensamientos de crítica, de juicio y de desconfianza y suspicacia. Estamos aprendiendo que tenemos que desecharlos. Estamos aprendiendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que tenemos que desarrollar. Y yo sé que nosotros cada día que la palabra realmente nutre nuestro espíritu, cada día vamos avanzando, aprendiendo a desechar esos pensamientos. Y yo las motivo a que nos enfoquemos también en lo que vamos avanzando, porque es muy importante, porque sí hay un avance en nuestra vida, porque nosotros estamos pegados a la vida, a Jesucristo, y la promesa de Dios es, separados de mí, nada pueden hacer, pero pegados a mí, todo lo pueden hacer, y darán mucho fruto. Nosotros estamos dando fruto para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Ok, estamos en el capítulo 9. No, vamos al capítulo 9, hemos hecho el capítulo 8. Ok, entonces ya hemos visto el capítulo 8, que vamos a desechar los pensamientos de juicio, de crítica y de suspicacia, que es desconfianza. Y vamos a poner los pensamientos que Dios quiere que tengamos hacia nosotros y hacia las otras personas. El capítulo 9 se llama una mente pasiva. Nosotros vimos en anteriores capítulos una mente confundida también, ¿no es cierto? Que hablaba de una mente que no cree, y que a veces cree, que a veces no, ¿no? O también hemos visto en los capítulos anteriores una mente que habla de que era demasiado activa, ¿no? ¿Se acuerdan? Que una mente que pensaba todo el tiempo y no podía escuchar la voz de Dios, ¿no? Hablamos también en el capítulo 5 cuando hablamos de las condiciones de la mente, ¿no? Hay una mente que está activa todo el tiempo, pensando, y eso también es bueno. Sí es bueno si la mente está activamente pensando en la palabra de Dios, pero no en los otros pensamientos. Entonces ahora habla de una mente pasiva, de una mente constantemente que piensa cosas que no son de Dios y está ocupada, está siempre, ¿no? A una mente pasiva. Tampoco es buena, ¿no? La pasividad es lo opuesto, obviamente, a la actividad, ¿no? Es un problema peligroso porque la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que estar alertas, cautelosas y activas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que la mente correcta era una mente de descanso,
¿Se acuerdan? Que no era una mente llena de pensamientos constantemente, sino era una mente de descanso. Y de descanso no quiere decir pasiva. Una mente de descanso quiere decir una mente que sus pensamientos están confiando en Dios, que sus pensamientos vienen de la palabra de Dios. Esa es una mente de descanso, no es una mente que está vacía, no es una mente que está pasiva, es una mente que está con pensamientos, pero que están alineados a la palabra de Dios. Ese es el tipo de mente que Dios quiere que tengamos, una mente de descanso. Ese tipo de mente va a traer paz sobrenatural a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, en realidad, en cuanto, por ejemplo, hay muchos creyentes y nosotros muchas veces nos hemos regido por las emociones, ¿no? Nuestras emociones, sobre todo nosotras mujeres, ¿no? La ausencia de sensaciones es todo lo que hace falta para impedir que hagamos lo que debemos hacer. O sea, a veces queremos hacer cosas por las emociones. Estamos esperando tener emociones para tener una acción. Y en realidad la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Hemos dicho que nuestra alma, donde está nuestra voluntad, nuestra mente y emociones, tiene que alinearse a nuestro espíritu humano, donde está la palabra de Dios, donde reside nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que en nuestro espíritu estaba la conciencia, la intuición y la comunión con Dios? ¿No es cierto? Nuestro espíritu humano está... ¿Se acuerdan que la Biblia dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo? Entonces está con nuestro espíritu humano. Es ahí que viene la guía del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos que nuestra mente esté en ese descanso de la palabra de Dios y nuestra alma esté alineada a nuestro espíritu, donde reside la palabra, para que nosotros podamos tener una mente según la mente de Dios, de Cristo, que también lo vamos a ver más adelante. Una mente pasiva es una mente que está vacía de los pensamientos de Dios. Así como una mente activa, que no está bien, está llena de pensamientos que no son de Dios. Una mente pasiva es esa mente que está llena de pensamientos que no son de Dios. O sea, ¿me entienden? Lo que eso quiere decir, parece un juego de palabras, pero ustedes están comprendiendo, ¿no es cierto? Están captando. O sea, una mente pasiva, Dios no quiere que tengamos. Quiere que tengamos una mente de descanso. Vamos a ver. Mente activa, mente de descanso y mente pasiva. Ni la mente activa ni la mente pasiva es la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente que está en descanso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está gobernando mis pensamientos y eso me trae paz para tomar decisiones correctas, para tomar acciones correctas, para sentir lo correcto, ¿no? Entonces, la mente activa no, la mente pasiva no, la mente de descanso sí. ¿Cómo obtengo esa mente de descanso? A través de los pensamientos de Dios en mis pensamientos, a través de renovar mi mente con la palabra de Dios. Eso es la mente de descanso. Ahora, dice, cuando se sienten dispuestos, o sea, prácticamente, acá habla de cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Estoy triste, estoy mal, estoy de mal genio, no hago determinadas cosas, o hago determinadas otras cosas. Acá habla de que nosotros no, como dijimos en el Salmo, alma mía, bendice al Señor. Nuestra voluntad tiene que ser alineada a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que tu alma y la mía bendiga a Dios, alabe a Dios, exalte a Dios. Cuando escribió David ese salmo, él no estaba bien. Nosotros vemos los salmos, están llenos de momentos de dificultad de David. Grande depresión, grande angustia, grande desánimo, ¿sí o no? Los salmos están llenos de eso. Y hablan mucho del alma, de los pensamientos. Y ahí en ese momento en que él le dice, alma mía, bendice, alaba al Señor, porque su alma no tenía ganas, sus emociones no tenían ganas. Pero él ejerce algo maravilloso, la voluntad que Dios le había dado, para obligar a su alma a que haga la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios en ese momento, en la vida de David, era que su alma, su mente, sus emociones decidan alabar a Dios. Porque eso trae un beneficio a tu mente, a tu cuerpo, a tus emociones. Porque va a alinearse. En el momento en que Él le dice, alma mía, bendice al Señor, está diciendo, alma, alíñate a mi espíritu. Alinee. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. Emociones. Alíñense al Espíritu Santo que vive en mi espíritu. Por eso necesitamos la voluntad. Y David lo hacía. Alma mía, bendice al Señor. No tengo ganas, no me importa. Bendice al Señor. Estoy triste, deprimida. Bendice al Señor, alábalo. El alma se alinea al espíritu y salimos victoriosos de esos momentos. Es muy importante. El espacio vacío es un lugar. Hemos dicho en algún momento que algunas filosofías enseñan a tener la mente vacía, en blanco, ¿sí o no? El yoga, o sea, el budismo es una de las filosofías que enseñan. Entonces ellos llegan a un estado de paz, le llaman, ¿no? Entonces, no estamos aquí para criticar a nadie, simplemente que eso no es lo que Dios enseña en su palabra. La mente, cuando tú, hemos dicho, sacas algo, ¿no es cierto? Se ve en un lugar vacío, es normal, ¿no? La cartera está llena, sobre todo la de las mujeres, ¿sí o no? Llena de todo. Es como el programa ese que había hace años de Augusto Ferrando, ¿no? ¿Quién tiene tal? Tenía de todo, las mujeres tenemos de todo. La cajita de Pandora, ¿no? Sí, ok. Entonces nosotros sacamos de nuestra cartera todo y se queda vacía, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero es siempre un lugar donde hay capacidad para volver a llenar, ¿sí o no? Como la barriga, no me pone que pensar en eso. La barriga que se queda vacía, pues te ganas de llenarla, pero no hay mucho, no mucho. Ok, entonces el espacio vacío es un lugar. El lugar que le damos a Satanás o al enemigo a menudo es un espacio vacío. Una mente vacía, pasiva, puede llenarse fácilmente con toda clase de pensamientos erróneos. El creyente que tiene una mente pasiva y no resiste a esos fuertes pensamientos, o sea, que no vienen de Dios, sino que el enemigo pone en nuestras mentes, con frecuencia los recibe como si fueran suyos. Muchas veces hemos recibido pensamientos y aún los recibimos sin darnos cuenta que no son de nosotros. Entonces tenemos una mezcla de unos tallarines ahí todos mezclados adentro y no distinguimos que no son nuestros. Si tú y yo no logramos distinguir que no son nuestros, no vamos a luchar contra ellos. Los vamos a recibir. Porque es difícil que tú y yo luchemos contra algo que pensamos que nos pertenece, ¿sí o no? Yo tengo que entender que esos pensamientos me los está poniendo otra persona, otro ser que quiere dañarme. Entonces tengo que tener una actitud consecuente a eso. Pero si yo pienso que esos pensamientos son míos o vienen de parte mía, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Es como cuando nosotros no sabíamos la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces no sabíamos de dónde venían estas cosas. Cuando estábamos mal, cuando estábamos desanimados, cuando estábamos con ira, cuando estábamos, porque no viene, ¿no? Ustedes no, a mí de vez en cuando, pero estoy mejorando, ¿no? Entonces no sabíamos, pero ahora ya sabemos, entonces podemos ir contra ellos. ¿Tú irías contra ti misma? Es difícil en ese aspecto. A veces vamos contra nosotros mismas, pero cuando nos hacemos daño. Pero no cuando realmente, ahora volvemos a pensar, eso no es mío. Me lo está metiendo una persona que es mi enemigo. O sea, si viene tu enemiga y te comienza a tirar piedras, ¿tú la recibes así paradita? No. Te vas a defender. Te vas a defender, te vas a proteger. Para que esas piedras no te caigan y no te destruyan y no te hagan daño. ¿Por qué esos pensamientos los aceptas?
dicen de ti y de mí? No aceptemos la basura. No nos pongamos delante cuando el enemigo viene con pensamientos para destruirte a ti y a mí. Paradas de frente aceptando esas piedras que nos destruyen. Saca tu escudo de la fe. Son dardos del maligno. Reconoce que no son tuyos. Lucha contra ellos. Eres más que vencedora. Un modo de mantener las ideas equivocadas fuera de tu mente es mantenerte llena de pensamientos correctos. Una vez que yo he entendido que esos pensamientos no son míos, porque no son míos, porque el enemigo usa tu debilidad y la mía, tu circunstancia y la mía, para tirar los dardos o piedras. La palabra le llama dardos, obviamente, ¿no? Más, le llama dardos de fuego. Dardos de fuego. Cuando vengan esos dardos de fuego y tú comiences a entender que no son tuyos, que vienen del enemigo para destruirte, entonces, ¿cómo vas a mantenerte alejado de eso? Teniendo pensamientos correctos. ¿Cuáles? Los de la palabra de Dios. Lo que Dios piensa acerca de lo que estás sintiendo, viviendo. El enemigo puede ser echado fuera. Tú pones tu escudo de la fe, los dardos del maligno, los apagas, pero él va a volver a regresar. Él va a volver a regresar. El campo de batalla del enemigo es tu mente y la mía. Él va a volver a regresar. Tienes que estar lista. Tenemos que estar listas. Un individuo puede derribar imágenes mentales una y otra vez, pero regresarán siempre hasta que aprenda a llenar el espacio vacío con las ideas correctas. Cuando el enemigo venga, ¿ok? Él va a regresar, pero cuando te va a encontrar a ti con tu mente en descanso, porque está pensando en la palabra de Dios, él ya no va a regresar tan asiduamente, porque se va a dar cuenta que ya tú no estás aceptando sus pensamientos, porque va a encontrar un lugar que ya no está vacío, va a encontrar un lugar lleno de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, chicas, llenar nuestra mente. Dios lo dijo, renueva tu mente a través de la palabra de Dios. No se ha predicado muchas veces esto. Hay muchas cristianas que vienen derrotadas. No debemos ser cristianas derrotadas. No es la voluntad de Dios que estés derrotada. Puedes pasar momentos difíciles, puedes estar afligida, pero va a pasar. Usa tus armas. La palabra de Dios, la oración, la alabanza, úsalas. Eres una guerrera. Somos más que vencedoras. No permitas ese lugar vacío. No. Ponte una canción, saca tu Biblia, un versículo, hace tarjetas, usa tus herramientas. Cada una, Dios nos ha creado de maneras diferentes. Y cada una tiene una relación diferente con Dios. Cada una es una manera en que llega a Dios a través de las canciones, a través de quien lee la Biblia todo el día, en fin, quien ora, quien no lo sé. Dios sabe y tú sabes cuáles son las herramientas para ti, porque Dios te ha creado. Úsalas. No tengas una mente pasiva. No tengas una mente activa con pensamientos incorrectos, porque la mente activa tiene pensamientos incorrectos y la mente pasiva también vienen pensamientos incorrectos. Ten una mente de descanso. La mente de descanso es la mente que está llena de la palabra de Dios. Diagnostica tus pensamientos, haz un diagnóstico, está el tratamiento para tus y mis pensamientos errados. Reconoce que no son tuyos. Vienen de un enemigo que te quiere derrotar, pero él está derrotado. Él es el que está derrotado, tú no. Él está derrotado. Tú y yo somos más que vencedores por Cristo Jesús.
Los actos correctos siguen el pensar correctamente. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la mente o la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, es importante esa palabra. Si tú no imitas las conductas y las costumbres del mundo y no llamas a eso bueno cuando no lo es realmente, ¿no? Sino que permites que a través de su palabra Dios vaya cambiando tu manera y mi manera de pensar, entonces conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Antes que nuestra mente no sea transformada a través de la palabra, no podemos conocer, estamos confundidas. No podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Buena, agradable y perfecta. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Yo estoy en un tiempo en mi vida que tengo que tomar decisiones con mi esposo muy importantes. Y le digo, Señor, muéstranos tu voluntad. Y Él me dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Solo está conectada a mí. Y yo te iré indicando el camino. Permanece pegada a mi palabra, porque lámpara a tus pies es mi palabra y luz en tu camino. No cambiarás tu conducta hasta que cambies tus pensamientos. No cambiaremos nuestra forma de actuar, nuestra conducta, hasta no cambiar nuestra manera de pensar. Es interesante cómo los psicólogos, una rama de la psicología, ¿cuánto me falta? Como una rama de la psicología habla de la terapia cognitivo-conductual. Es interesantísimo, eso está en la Biblia. La terapia cognitivo-conductual habla de que tienen que cambiar los pensamientos y que cuando tú cambias tus pensamientos, tus acciones son diferentes y al repetir esas acciones tu conducta cambia. Increíble. Pensaban ellos que habían descubierto que había esa la palabra. Dios nos dice que hagamos una terapia cognitivo-conductual todo el tiempo, porque no cambiaremos nuestra manera de vivir hasta que no cambiaremos nuestra manera de pensar, porque no cambiaremos nuestra manera de actuar, nuestra conducta. La conducta habla de la acción, ¿cierto? Nosotros que estamos en etapa de formación de hijos, ¿no? En realidad nos hemos dado cuenta de eso. Yo soy apasionada de la psicología a raíz de la experiencia que ya les conté, el testimonio de la clase pasada, que tengo una bendición tan grande que se llama Daniel en mi vida, un niño con muchos problemas. Realmente para mí fue muy difícil porque tuve mi hijo mayor que era todo lo opuesto, muy obediente, y ese niño llegó con todo un equipaje bastante complicado. Lo adopté cuando él tenía 4 años y el niño se forma a los primeros 5, entonces su índole más su evidencia hicieron una mezcla explosiva. Entonces él tiene muchos problemas, es un niño que tiende a ser muy rebelde y tiene unos comportamientos bastante difíciles y, bueno, tiene un trastorno, gracias a Dios no es patológico, es emocional. Entonces él tiene ciertas conductas que va mejorando, gracias a Dios. Entonces yo prácticamente tuve una lucha porque yo tuve que ser una madre con él. Si bien es cierto, no soy una mamá gallina, no lo soy. Con él tuve que ser una mamá muy, muy dura. Y yo no era así. Desde el momento en que tenía en mi corazón adoptar un niño, me encantan los niños. Y de pronto me vi con esta situación. Él tenía muchas conductas muy, muy, muy fuertes y difíciles a raíz de que recién hemos descubierto ese trastorno del apego. Él quiere llamar la atención en todas las maneras posibles, de las peores maneras.
primeros tiempos estábamos en Italia y yo digo sinceramente que fue un momento de prueba muy fuerte en mi vida, porque yo lo dejaba en el nido y yo a veces no quería ni ir a recoger, porque había escupido a la maestra, había pegado a todos los niños, había roto todo y era tan difícil para mí. Y bueno, y ya les compartí la semana pasada algunas cosas. Entonces tuve que ser una madre muy dura y muchos me juzgaban. Yo sentí en mi corazón que tenía que hacer ciertas cosas, que tenía que actuar de ciertas maneras, pero no tenía nada, un sustento psicológico que avalara mi comportamiento. Pero yo sentía que tenía que hacer, era como que el Espíritu de Dios me guiaba. Pero yo tenía que ser una madre muy severa, muy disciplinaria. Lo era también con mi hijo mayor, pero como él era un chico muy obediente, no necesitaba poner en acción eso. Yo le decía a mi hijo mayor, era pequeñito, 2 años, ya Franco, no toques esa corriente porque es peligrosa, por eso y por eso. Entonces él miraba y nunca más la tocaba. Y hasta ahora que él es un adolescente que tiene 16 años, él es obediente, es su naturaleza. Y obviamente el contexto familiar ayudó mucho, ¿no? Porque vivir en una familia funcional, bastante funcional, digamos así, ayuda mucho en la formación de un hijo. Entonces imaginan para mí. Y yo tenía, yo le decía, y peleaba mucho con mi esposo, porque mi esposo no entendía, entonces había mucho conflicto entre él y yo. Y realmente llegó un momento en el cual, pero yo no tenía nada que avalar a eso, y de pronto fui, y yo era acción-consecuencia, o sea, él se portaba mal, yo le explicaba que no debía hacerlo por tal y tal motivo, le decía, nosotros te amamos, somos tu familia, le daba ese refuerzo, pero le decía, la consecuencia de tu acción es esta. Siempre, o sea, entonces como él hacía constantemente cosas equivocadas, me cortaba sábanas, se cortaba el cabello, cortaba zapatos, rompía lunas, era un constante así. Entonces, prácticamente, yo ya no sabía qué hacer para salía de su cuarto mientras dormíamos y cortaba las cosas, o sea, era una cosa. Pero Dios me guiaba a hacer cosas que yo no sabía que era Dios, porque eran tan drásticas. Y yo no tenía, como les digo, nada que me avalara psicológicamente. Entonces mi esposo me decía, entonces yo le cambié la chapa del cuarto hacia afuera y le cerraba la puerta de noche. Y le ponía su pasillita para que necesitaba hacer y lo hiciera ahí. Yo quería protegerlo para que él en la noche no salga y haga cosas malas, porque era un continuo castigar. Ya no había vida, ni para él ni para nosotros, porque no podíamos ni siquiera salir de la casa, porque habíamos programado ir a hacer un paseo en familia, ya no podíamos ir a comer algo, no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque él estaba castigado, él estaba con sus consecuencias de su acción, y eso perjudicaba a todos, porque ya no podíamos salir a ningún lado. Entonces era constante, era diario, hemos pasado 3 años terribles. Y gracias a Dios caímos en psicólogas, pero bueno, gracias a Dios fuimos una psicóloga que Dios le había mandado, y un neuropsiquiatra que me dio mucha información. Entonces yo le dije a mi esposo, lo siento, yo voy a hacer eso, porque lo hago para protegerlo en realidad, porque no puede vivir su vida constantemente en castigo. Eso no es la vida de un ser humano, y no entiende a las palabras. Y fue increíble porque, aparte de muchas cosas, porque podría estar horas contando, pero específicamente de la conducta, porque estamos hablando de la conducta para no irnos de la... Entonces, un neuropsiquiatra me dio, cuando yo le conversé de lo que pasaba, me dijo, usted tiene que hacer eso, prácticamente lo que yo ya había hecho, lo que el Espíritu Santo me había dicho que yo haga. Me dijo, tiene que cerrarle la puerta de su cuarto, tiene que cambiar la chapa, todo lo que yo había hecho. Y yo me sentía, cuando lo hice, me sentía mal, me sentía pésima, porque yo decía, mi hijo lo tengo ahí encerrado. Pero cuando yo encontré ese psicólogo y me dijo eso, yo dije, wow, Señor, eras tú. Me liberó, porque era una manera, claro, hubo un pedacito que yo no sabía y que el neuropsiquiatra me dijo, tienes que decirle, hijo, lo estoy haciendo para ayudar. Entonces yo ya le decía, hijo, estoy haciendo para ayudar. Eso es para ayudarte a que tú sepas manejar estas situaciones. Y así, mi casa parece un fortín. Entonces, a raíz de que él repite constantemente una conducta buena, él ha cambiado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo,
tiene 10 años, mucho mejor. Tiene su tendencia, pero no es ni la sombra de lo que era. Entonces, al repetir una conducta, él ha cambiado. Él ha cambiado. Por ejemplo, otra cosa que yo sentí en mi corazón, mamá, quiero ir a la casa de un amigo. Entonces yo decía, no, él no va a ir a la casa de nadie, él tiene que estar acá en la casa, porque si no yo no puedo vigilar lo que él está haciendo, o mi esposo no puede vigilar lo que está haciendo. Si quiere que traiga amigos, entonces mi esposo me decía, pero mamá, yo no va a casa de nadie. Pero tenía mis conflictos, tenía sentimientos encontrados, no sabía si estaba bien, pero sentía que debía hacerlo. Y de pronto también ese neuropsiquiatra me dijo, a casa de ningún niño. Todos los niños que vengan a jugar a la casa. Porque tenemos que hacer que su conducta sea constantemente buena para que eso corrija el mal. Porque cuando tú tienes un comportamiento constante, malo o bueno, se queda como una conducta en tu vida. Entonces eso también fue algo que el Espíritu Santo me enseñó. Me decía, no amigos, no a la casa de amigos, pero eran discusiones, porque todos los niños, o sea, yo he tenido que aceptar que mi hijo no puede vivir como los otros niños. Entonces yo por eso que viví lo que les comenté la semana pasada, mucho sentimiento de culpa, porque tenía un conflicto interior, pero Dios es tan bueno, que después avaló todo lo que yo hacía. Entonces yo me sentí bien, me sentí, gracias Señor. Y sobre todo, yo los motivo que cuando ustedes hagan algo, vean los frutos. La Biblia dice que por los frutos vamos a conocer. Y mi hijo no es la sombra de lo que era. Mi hijo respeta a su padre lo pateaba, le pegaba, ahora lo respeta, ahora lo obedece. Se le quiere rebelar, sí, pero lo obedece. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi esposo, yo he visto que es un recinto en el cual él está dentro y que tiene unas barras de acero que tienen que estar altas en la misma medida en todo alrededor. Y alrededor eres tú y yo. Si él ve que las barras acá están bajas y acá están altas, él va a saltar por aquí. Él tiene que ver que quiere saltar por aquí, no hay manera. Salta por acá, no hay manera. Salta por ahí, no hay manera. Y se va a quedar. Eso también Dios me lo mostró. Yo no soy psicólogo, pero Dios es el mejor psicólogo. Y cuando mi esposo lo comprendió, en primer lugar yo le dije, tú y yo somos aliados, tenemos que ser aliados, si es necesario contra nuestros hijos. Ellos tienen que ver aliados con nosotros. Y hablaba de los dos, ¿verdad? Y nosotros nos hemos hecho aliados. Somos una cosa increíble, él y yo. Y cuando sucede algo con nuestros hijos, yo le digo, ellos no van a malograr nuestro día. No vamos a permitirlo, tú y yo, ¿ok? Somos aliados. Y hemos reforzado tanto nuestro matrimonio a raíz de todas estas cosas. Entonces, ¿quieres que cambie tu vida? Cambia tu conducta. ¿Quieres que cambie tu conducta? Cambia tus pensamientos. Vamos a tener fruto. Es la promesa del Señor. Que Dios la bendiga. Amén.